Para comprender la relación que existe entre los vectores velocidad angular, velocidad lineal, aceleración tangencial y aceleración normal, vamos a analizar ahora el movimiento de un cuerpo rígido en particular. Puede ser cualquier cuerpo rígido, yo voy a considerar este ejemplo. Tenemos en el plano XY una placa que puede ser una placa de metal, y la vamos a hacer girar respecto a un eje arbitrario, que es esta línea que estoy colocando aquí, y voy a hacer que el cuerpo rígido gire alrededor de ese eje. El movimiento sería más o menos así. Ese sería el movimiento que estaría experimentando el cuerpo rígido. Si observan, es un poquito complicado de seguir. Sin embargo, el movimiento de esa placa está ejecutándose alrededor de este eje que he definido previamente. Cuando estudiamos el movimiento del cuerpo rígido, por lo regular solo nos interesa algunos puntos particulares de ese cuerpo rígido. Supongan que solamente me interesa describir cómo es el movimiento de esta esquina que tenemos acá, este puntito que he puesto en color azul claro, y quiero seguir su trayectoria. Obviamente, hacerlo a simple vista no es tan sencillo, pero lo que podemos hacer es trazar la trayectoria por donde va pasando este punto. La trayectoria sería más o menos así. Voy dejando el rastro por donde va pasando este punto y observen que la trayectoria es una trayectoria circular. Obviamente, pues está en 3 dimensiones. Cuando tenemos un cuerpo rígido rotando respecto a un eje fijo, que es como el caso que estoy mostrando, un punto en particular siempre va a seguir una trayectoria circular. Esa sería la trayectoria que está siguiendo ese punto sobre el cuerpo rígido. Observen que el centro de la circunferencia es justamente por donde pasa el eje de rotación. Ahora vamos a analizar otro punto. Vamos a tomar otra esquina de nuestra placa, vamos a considerar por ejemplo este punto que tenemos acá y también vamos a seguir su movimiento. Nuevamente, si hacemos la simulación, el movimiento de ese otro punto, observemos que también es una trayectoria circular. Eso va a pasar siempre que tengamos movimiento de un cuerpo rígido respecto a un eje fijo. Cualquier punto sobre el cuerpo rígido va a describir una trayectoria circular, cuyo centro siempre va a ser por donde pasa el eje de rotación. Lo único que cambia es el radio de las trayectorias. Aquí, por ejemplo, de estos dos puntos, pues estamos observando que los radios son diferentes. Pero para todos los demás puntos se cumple el mismo principio. Las trayectorias son trayectorias circulares. Esto tiene una consecuencia importante. Cualquier punto sobre el cuerpo rígido entonces va a tener la misma velocidad y aceleración angulares, que es lo que hemos visto en un video previo donde vimos cómo son esas cantidades vectoriales. Entonces, cuando tenemos un cuerpo rígido, esas cantidades son las mismas para cualquier punto. ¿Por qué son las mismas? Porque finalmente la velocidad angular me dice qué tan rápido estamos girando alrededor de esta trayectoria circular. Y si se dan cuenta, pues si un punto da la vuelta, el otro también tiene que dar la vuelta en el mismo tiempo. Por lo tanto, están recorriendo el mismo ángulo, que sería, por ejemplo, una vuelta, 2pi radianes, en el mismo tiempo. Por lo tanto, la velocidad angular y la aceleración angular deben ser las mismas. Lo siguiente que estudiaremos ahora es cómo se comporta la velocidad y la aceleración de un punto en particular. Ahora voy a trabajar y analizar la velocidad y aceleración de este punto que está en esta trayectoria de color azul claro. Para ello, lo primero que voy a hacer es ubicar el centro de esa trayectoria circular. Muy bien, ahí tenemos la trayectoria circular, ahí ya tenemos el centro de la trayectoria. Incluso voy a colocar un plano donde está ocurriendo esa trayectoria circular. Este plano es nada más para guiarme. Para estudiar el movimiento en círculo, revisen los videos que he posteado en mi canal, donde podrán ver los detalles acerca del movimiento circular. Aquí voy a tomar algunos resultados que ya conocemos. Para estudiar la trayectoria en un círculo, lo que hacemos es, primero, colocar un vector que vaya del centro del círculo al punto que me interesa. Ese le vamos a llamar el vector R. La simulación del movimiento de ese punto estaría de esta manera. Este vector R me indicaría la posición del punto como función del tiempo. También hemos visto el vector velocidad y si recuerdan en una trayectoria como la que estoy mostrando, el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria y sobre el plano donde ocurre el movimiento. Ese sería el vector velocidad para esta situación. Voy a quitar la placa para que únicamente nos quedemos con el movimiento de ese punto que nos interesa.
El movimiento entonces ocurre en ese plano y como vemos y como ya lo hemos discutido en videos anteriores, esos dos vectores forman siempre 90 grados. No olvidemos que también tenemos el vector velocidad angular. Ahora el movimiento lo estoy ejecutando en sentido contrario. Ya he colocado los tres vectores que nos van a importar, que es el vector velocidad angular, que como en videos anteriores ya lo hemos discutido, es un vector que va a ser siempre paralelo al eje de rotación y va a cumplir con la regla de la mano derecha. Es decir, si ustedes colocan su mano derecha tratando de seguir este giro, entonces su pulgar quedaría en la dirección en donde está este vector omega. Luego tenemos el vector r que forma 90 grados con el vector omega y finalmente el vector velocidad que también forma 90 grados con el vector r. Entonces se trata de tres vectores que están en forma perpendicular. Ahora la geometría de la situación nos sugiere que debe existir una relación entre esas tres cantidades. El siguiente objetivo es ¿cuál es la relación que existe entre el vector omega, el vector r y el vector velocidad? Para ello voy a hacer un pequeño cambio nada más para poder ilustrar cómo es la relación entre esas cantidades. Este vector velocidad lo voy a colocar en este punto. Lo voy a hacer así nada más para que veamos la relación entre esas cantidades. Recordemos que el vector velocidad no es un vector libre y por lo tanto en principio yo no lo puedo poner acá. Ahí tenemos entonces ya las tres cantidades, los tres vectores que tienen punto común, el centro del círculo. Aquí conviene recordar la regla de la mano derecha para el producto vectorial. Tomamos nuestra mano derecha, la colocamos de esta manera y colocamos tres vectores. El primer vector, que es paralelo al dedo índice, es al que yo le voy a llamar el vector 1, es decir, el primer vector. El segundo vector es el que queda paralelo sobre los otros tres dedos. El producto vectorial no es conmutativo, esto es, el vector 1 multiplicado por el vector 2 no es lo mismo que el vector 2 multiplicado por el vector 1. La regla de la mano derecha nos dice que si este es el primer vector y este es el segundo vector, entonces el resultado será el vector que queda paralelo al dedo pulgar. Para este ejemplo, este vector que puse en color azul sería vector 1 producto cruz con vector 2. Por otra parte, es importante recordar que el vector resultante de esta multiplicación siempre es perpendicular a los dos vectores originales, es decir, el vector resultante es perpendicular a v1 y también es perpendicular a el vector v2. Ahora, para poder hacer comparación con la figura que yo tengo del movimiento del punto del cuerpo rígido que me interesa, voy a ver la mano pero desde otra posición. La voy a ver como si estuviéramos viéndola desde atrás. Si la vemos desde atrás, la mano quedaría así. Y ahora los vectores serían, este es el vector 1, este es el vector 2 y el resultado sería este vector. Comparando con esta figura de acá, concluimos que en este caso omega sería nuestro primer vector, el segundo vector sería r y el resultado es un vector que forma 90 grados con omega y con r, que en nuestro caso es el vector velocidad. Eso nos lleva a suponer que el vector velocidad se puede obtener mediante el producto cruz de la velocidad angular con el vector r. Hasta ahorita hemos concluido en términos de dirección. Todavía no sabemos qué pasa con la magnitud, pero al menos la dirección del vector velocidad se puede obtener mediante el producto cruz de omega con r. ¿Qué pasa con la magnitud? La magnitud en el producto vectorial se obtiene de la siguiente manera: magnitud del primero, magnitud del segundo y el seno del ángulo que existe entre ellos. En este caso, el ángulo sería el que hay entre omega y r, y como ya lo hemos dicho anteriormente, ellos también son perpendiculares. Por lo tanto, el ángulo en este caso será siempre de 90 grados. De esta manera, al hacer seno de 90 grados, queda 1, nos queda simplemente la magnitud de omega y la magnitud de r. Les recomiendo que revisen el video donde obtengo la relación escalar entre las magnitudes, en donde observamos, para aquellos que no han visto, aquí les pongo una parte de la presentación, observamos que en el movimiento en círculo la magnitud de la velocidad, es decir, la rapidez, se puede calcular como omega por r, donde aquí obviamente omega es la magnitud del vector velocidad angular y r pues no es más que el radio del círculo, es decir, no es más que la magnitud de r.
De esta manera se concluye que entonces esta ecuación me da exactamente la velocidad de este punto que es el que me interesa, ya que me está dando la dirección y además me está dando la magnitud apropiada. Por lo tanto, la velocidad de un punto sobre un cuerpo rígido que gira sobre un eje fijo con una velocidad angular omega se obtiene como el producto vectorial de omega con r, donde r es cualquier vector que va del eje de rotación al punto de interés. Aquí es importante remarcar esta aclaración. Durante la simulación yo mostré el vector r como aquel vector que va del centro del círculo al punto que te interesa. Ahora vamos a demostrar que no necesariamente tiene que ser ese vector. Vamos a demostrar que no necesariamente tiene que ser este vector. También puede ser este vector como el que estoy mostrando acá, al que le llamé el vector R1. ¿Por qué es conveniente aclarar este punto? Es conveniente porque no siempre es fácil poder calcular este vector R que va del centro del círculo al punto que te interesa. Veamos en la figura. Tomamos el vector R1 y lo separamos en dos componentes. Una componente que le voy a llamar R paralelo, que es este vector que está en color verde y que coincide con el eje de rotación hasta el centro del círculo, y el vector R, que es con el que he estado trabajando. De esta figura obtenemos la siguiente ecuación vectorial. El vector R1 es igual a el vector R paralelo más el vector R. Recordemos que la suma de vectores lo podemos pensar siempre como si fueran recorridos. Es lo mismo viajar por este vector que viajar primero por este recorrido más este recorrido, ya que llegamos al mismo punto. Por lo tanto, tenemos que R1 es igual a R paralelo más R. Si sustituimos esta expresión en la ecuación de la velocidad, obtendríamos lo siguiente, que la velocidad es omega cruz R paralelo más R. Ahora voy a aplicar la propiedad distributiva del producto vectorial para expresar esta ecuación de la siguiente manera. La velocidad es omega cruz R paralelo más omega cruz R. Sin embargo, observemos el primer término. ¿Qué sucede con el primer término? Tenemos omega, que es este vector que está aquí, y tenemos R paralelo, que justamente es paralelo al eje de rotación. En otras palabras, estos dos vectores son paralelos y por lo tanto, como ya sabemos, en el producto vectorial el resultado es 0. Este término siempre va a ser 0 y de esa manera solamente me queda omega cruz R, que era el vector original. ¿Qué quiere decir todo esto? Significa que no importa si yo tomo R1, que es este vector que yo seleccioné aquí, o yo tomo este vector R, el resultado va a ser el mismo. Por lo tanto, R es cualquier vector que vaya del eje de rotación, como acá yo lo escogí, este vector que sale del eje de rotación, al punto R. Eso va a hacer que en varios problemas el calcular la velocidad sea relativamente fácil, porque siempre tendremos la libertad de escoger este vector R. Puesto que la velocidad es omega cruz R, ¿cómo calculamos la aceleración? Bueno, la aceleración recordemos que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces lo que yo voy a hacer es derivar respecto del tiempo esta expresión. Entonces nos tenemos que la aceleración es la derivada respecto del tiempo de omega cruz R. Aquí voy a aplicar la regla del producto, respetando el orden en que aparece el producto cruz, porque nuevamente repito, no es conmutativo. Tenemos que la aceleración sería la derivada del primer término cruz el segundo más el primer término cruz la derivada del segundo. Vamos a identificar estos términos que están acá. El primer término, observemos que es la derivada de la velocidad angular y en un video anterior ya he aclarado que eso no es más que la aceleración angular. Por otra parte tenemos la derivada de R, pero R es el vector posición y si lo derivo respecto del tiempo obtengo el vector velocidad. Entonces en este segundo término tenemos omega cruz V. Así la aceleración tiene dos términos, alfa cruz R más omega cruz V. Se puede sustituir esta V por el valor que ya habíamos calculado previamente, que es omega cruz R. Así la aceleración es alfa cruz R más omega cruz R.
donde alfa es la aceleración angular, r es cualquier vector que vaya del eje de rotación al punto que te interese, y en esta otra parte he puesto un paréntesis para que no vayamos a cometer el error de multiplicar primero omega cruz omega, ya que si lo hacemos de esa manera, el producto cruz siempre daría 0 en este término. Por lo tanto, debemos realizar primero omega cruz r, y una vez que hayamos hecho ese producto vectorial, ahora hacemos nuevamente omega cruz con el resultado de esta operación. Para concluir, vamos a identificar estos dos términos. El primer término es alfa cruz r, y si lo comparan es muy parecido a omega cruz r. Esto implica que este término en realidad es paralelo a la velocidad. Por lo tanto, esta es la aceleración tangencial, tal y como lo hemos discutido ya en videos anteriores. Y el segundo término es la aceleración normal. Por acá les muestro la figura. Este es el punto que me interesa. Se encuentra en una trayectoria circular. Y acá están los tres vectores. La velocidad es tangente a la trayectoria. Alfa cruz r es la aceleración tangencial y también es tangente a la trayectoria. Aquí hay que tener cuidado. Recordemos que si el cuerpo rígido gira con velocidad constante, entonces este término es 0. Si va cada vez más y más rápido, entonces estos dos vectores van en la misma dirección. Y si el cuerpo rígido está girando pero deteniéndose, esto es girando cada vez más lento, entonces estos dos vectores deberán ir en sentido contrario. Aquí en la figura yo estoy suponiendo que el cuerpo está girando cada vez más y más rápido, por lo tanto la aceleración tangencial y la velocidad van en la misma dirección. Y el último término, que es omega cruz r, no es más que la aceleración normal o centrípeta. De esta manera ya tenemos cómo calcular de manera vectorial la velocidad y la aceleración de un cuerpo rígido que está girando respecto a un eje fijo. En los siguientes videos estaré haciendo ejercicios de tal manera que lo hagamos de manera escalar con las ecuaciones que hemos visto en videos anteriores y también de manera vectorial con estas dos nuevas ecuaciones. Nos vemos.